Hola Leo, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Buenos días. A ver. Hola, buenos días. Buenos días, Leo. Muchas gracias por atendernos y pues, por tener esta entrevista. La verdad es que lo agradecemos mucho porque nosotros ahorita te comento cómo está y por qué es que estamos llevando a cabo esta entrevista, ya que podemos hablar más directamente. Sí. Nosotros ahorita somos estudiantes de economía de la UDLA y llevamos Vale. una materia que es economía del arte. Lo que nosotros aquí estudiamos es la relación entre la economía, el arte y los artistas, excluyendo juicios de valor. Nosotros no somos artistas, nosotros estamos estudiando economía. Nosotros no podemos definir qué es el arte, realmente es un tema que nosotros no podemos entrar, pero sí nos gustaría ver la relación y el cómo funcionan los artistas dentro de la economía, y pues hoy sí que nada mejor que hablar con los artistas. En este mismo contexto, nosotros como grupo estamos hoy sí que entrevistando a diversos artistas, pues para hoy sí que recabar información y pues ver patrones y poder ver, pues hoy sí que la experiencia de cada uno, obviamente en el contexto de que seamos mexicanos. En esto, Claro. yo soy amigo de tu hermana Frida, de la universidad, y ya me había ella comentado que, pues, que tú eres artista, que te dedicas a la ópera. Entonces yo le dije, oye, ¿será que pueda tener una entrevista con él? La verdad es que me gustaría mucho. Y ya fue que te contacté y pues aquí estamos. Muy bien. Antes de empezar con las preguntas, no sé si nos podrías hablar un poco de tu carrera artística. Esto se está grabando porque vamos a hacer un video sobre la investigación. Vale. Bueno, yo comienzo realmente estudiando medicina. Estudié casi 2 años medicina. Al final del día, pues, la música se ganó mi corazón y entonces, pues, decidí cambiarme de carrera y me cambié a música. Después, poco a poco, haciendo concursos, haciendo audiciones, etcétera, fui ganando cierto terreno, digamos, a nivel profesional, lo cual me permitió estar en el estudio de ópera de Bellas Artes y luego me fui a un Young Artist Program a Los Ángeles. Estuve ahí como 2 meses. Después me invitaron a París. En París estuve también como 1 mes y medio. Y finalmente hice muchas audiciones en toda Europa y me aceptaron en varios lugares, pero donde a mí me interesaba más era en Zurich, en Suiza. Y al final estuve ahí 2 años. Un Young Artist Program es como en Alemania o en los países germánicos se le conoce como practicum. Sería como una especie de prácticas profesionales donde tú recibes un salario que es el salario, digamos, estándar de Suiza, que son como unos 60,000 pesos al mes. Y a cambio de eso, tú pues estás como haciendo papeles dentro del teatro, estás formándote, estás aprendiendo el idioma, etcétera, porque lo que ellos quieren es que tú el día de mañana seas como un profesional del canto, que puedas cantar en varios lugares, ¿no? Entonces me fui ahí y después ahora, bueno, con el COVID y todo, la actividad artística, igual que muchas otras actividades como el turismo, como la gastronomía, como incluso cosas fundamentales para Europa, que son como los transportes y el libre tránsito, pues se vieron afectados, y obviamente también los teatros, ¿no? Entonces, finalmente decidí hacer ahora una maestría. Yo sigo trabajando y estoy ahora haciendo una maestría en interpretación musical en la Universidad de Ginebra, en Suiza también. Ok, perfecto. No, y realmente se nota que te ha ido muy bien. Y esa es la razón por la cual me interesaba a mí de manera personal hablar contigo, porque creo que
hay un punto donde realmente no muchas personas en México pueden llegar a tener estas oportunidades, y pues obviamente el poder hablar con una persona que ya las tuvo, a lo mejor nos puede dar un punto de vista de el por qué no todos los artistas pueden vivir de su arte. Entonces, Claro. ahorita tenemos aquí un par de preguntas que nos gustaría hacerte. Aquí están mis demás compañeros de equipo. Yo ahorita estoy hablando por ellos, pero ahorita que iniciemos las preguntas, cada uno te va a hacer un par de preguntas, por la misma materia nos los pide, para ya iniciar con las mismas. Ok. Perfecto, pues empezamos. Diego, tú inicias. Hola, Leo, mucho gusto. Hola, buenos días, Diego. Hola, la primera pregunta que te quería hacer era más que nada relacionado a las ganancias que tú recibes por tu trabajo, y quería saber si tú consideras que tus obras o tu trabajo más que nada está bien valuado. O sea, con esto me refiero a que si la compensación monetaria que tú recibes por cada obra o por cada trabajo que tú realizas es equivalente al trabajo que tú haces. Yo creo que sí, creo que es un pago justo. Depende mucho. Por ejemplo, en Europa, en el mundo de la ópera específicamente, o en el mundo de la música clásica, que es el mundo que yo conozco, tú puedes tener dos tipos de contrato. El contrato de solista, como solista, que recibes una compensación monetaria por el número de funciones o el número de performance que tú tengas. Y está el contrato fijo. El contrato fijo sea en un teatro como corista o como integrante de una orquesta sinfónica. O también como un solista de ópera, ¿no? Alemania tiene, si quieren un poco más adelante les platico un poquito cómo funcionan en países, todos los países nórdicos y los países de tradición germano-austriaca tienen este sistema que se llama ensamble de solistas, que son varios solistas que tú recibes un pago mensual y a cambio de ese pago mensual tú trabajas para el teatro como el teatro te indique. Yo creo que está bien valuado por el tiempo que se le dedica. Yo estudio aproximadamente como sigo estudiando, es un trabajo donde se estudia todo el tiempo porque tienes que aprender nuevas obras. Por ejemplo, a mí me interesa mucho siempre saber qué es lo que estoy cantando, entonces he estudiado los idiomas, etcétera, etcétera. Y en un promedio, por ejemplo, yo soy un cantante, digamos, de categoría A. Hay cantantes de categoría A+, y hay cantantes de categoría, vamos a decir, como Star, ¿no? Una S, que serían ese tipo de cantantes. Yo estoy en la categoría A todavía, y en ese tipo de categorías, tanto en Europa como en México, como en Estados Quinientos, yo recibo un pago de entre $3,000 a $4,500, dependiendo de qué obra esté haciendo, de la complejidad de la obra, por función, por performance. Obviamente también depende, porque por ejemplo, en países como España, a mí me pagan 4,000 euros por función, pero yo también, o sea, yo tengo que cubrir mi mes de estadía, mis comidas, etcétera, etcétera. Y estás un mes y medio, ¿no? En un país que no es el tuyo, que no es tu casa, que tienes que rentar un Airbnb o un hotel o un departamento, cubrir los gastos de comida, etcétera. Y al final tampoco es que hagas 40 funciones, ¿no? Haces 5 o 6 máximo. Sin embargo, en Alemania te cubren hotel, vuelos o tren, lo que sea, comidas, pero el pago es mucho menor. El pago es de aproximadamente 2,000, 2,500 euros, ¿no? Eso en el tipo de cantante que yo soy. El tipo de cantante ese puede recibir hasta $15,000 por función. Entonces, depende mucho de los teatros, de qué tipo de trayectoria tengas. Yo tengo todavía 25 años, entonces todavía no puedo aspirar
eso es una cosa que se logra con el tiempo, con esfuerzo y con una cierta trayectoria que ya empiezas a ser cantante de tipo ese. Espero haya contestado bien tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a mi compañera Kelly, que es la que tiene una pregunta. Kelly, sí, sigues tú con la pregunta. Creo que se me está trabando un poquito. ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Sí. Hola, Kelly, Hola, Leo, ¿qué tal? Pues muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista con nosotros. Y pues me parece muy, muy interesante que hayas cambiado de carrera y pues hayas perseguido tu sueño de ser artista y que te ha estado yendo muy bien. Y a eso va esta pregunta y es, ¿cuál ha sido tu mayor fuente de aprendizaje y de inspiración en la música? Es una pregunta muy complicada. Creo que, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía. Siempre me ha gustado y ha sido parte pues, de mi formación humanística, vamos a llamarlo. Mi padre estudió sociología y luego hizo un doctorado en ciencias de la educación. Y creo, debido a la filosofía, es que he llegado a esta conjetura. Creo que cada uno de nosotros tiene vamos a llamarlo así, como un objetivo en la vida o una tarea. Hay una cosa que me gusta mucho que George Friedrich Hegel, un filósofo alemán que escribe la fenomenología del espíritu, define como la responsabilidad social. Por ejemplo, los economistas tienen una responsabilidad para con la sociedad, porque al final del día lo que aportamos como seres humanos a la sociedad es lo que nos define ante la sociedad. No podríamos tener una definición personal, es decir, no podríamos vernos en ningún espejo más que en la propia sociedad. Y en este sentido, es ahí donde encuentro mi mayor inspiración. Creo que el arte tiene como función primordial darle a la gente, vamos a llamarlo así, un mensaje mucho más profundo del que les pueda dar cualquier otro tipo de mensaje externo, de agente externo. Para mí, el arte reúne, vamos a llamarlo así, como muchos elementos que te permiten al final del día lograr una autoconciencia y lograr identificarte como ser humano. A ninguno de nosotros nos gustaría estar solo. Spinoza escribe, hay un libro que se llama La ética de Spinoza y dice que la contradicción es la mayor de las motivaciones en la vida, ¿no? Si no hubieran contradicciones no tendría sentido la vida. Y entonces, a todos nosotros, por ejemplo, ¿para qué estudiaríamos? ¿Para qué trabajaríamos? ¿Para qué viajaríamos? ¿Para qué comeríamos algo si no hay con quién compartirlo? Y el arte es, al final del día, compartir algo con las personas de manera muy profunda, darles un mensaje profundo para que algo de lo que esas personas han vivido, vamos a decir, que florezca y nazca por ahí en algún tipo de epifanía, si lo quieren ver así. Entonces, para mí, esa es mi mayor inspiración en el arte, dar un mensaje mucho más profundo que simplemente decir, ay, la vida es bonita, ay, la vida es fea, etcétera, etcétera. Es comunicar algo de manera muy, muy, muy profunda. Creo que Kelly se fue. Le sacó un segundo, pero si quieres, continuamos con la siguiente pregunta. Ya volvió. Ya volvió.
Sí, perdón, es que me sacó el internet. No te preocupes. Bueno, sigue César, ¿no? Sí, bueno, Leo, pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí y un gusto. Mi pregunta va, pues más que nada, antes de tú entrar a una obra, ¿cómo te preparas previo a una función? Y si pues existe algún tipo de ritual o algo que hagas siempre antes de entrar. Antes de entrar. Muy bien. Pues sí, es exactamente las artes escénicas, vamos a poner un poco en contexto, que son como el deporte, ¿no? Están dentro del campo del entretenimiento, por así llamarlo. Y tengo, por ejemplo, que hacer. A mí me encanta, cada cantante y cada actor y cada actriz es diferente, pero yo sí tengo el ritual de salir a correr, me gusta mucho correr. Entonces, voy siempre a correr un ratito, hago unos 5 o 6 kilómetros y después de eso voy al teatro, voy a vocalizar, estudio. La ópera es básicamente como teatro cantado, ¿no? Se hacen normalmente obras tipo Shakespeare, como Otelo, como Macbeth, como Romeo y Juliet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que estudiar mi texto antes de entrar, tengo que vocalizar la voz, porque cuando se canta en la ópera, eres tú y otros 80 músicos que están ahí abajo en el foso, pero tú no tienes micrófono, entonces tienes que cantar y pasar a la orquesta y sonar hasta la última butaca del teatro sin micrófono. Entonces necesitas realmente una preparación física bastante exigente, y mucho es de vocalizar, de calentar la voz y sobre todo de recordar el texto, porque digamos, como son diálogos que van hablados o que van cantados, pues te puede pasar que a veces, no sé, estás distraído y se te olvida una parte del texto y pues ya le diste en la madre a la obra, ¿no? Entonces, tiene que ser todo el tiempo repasar, repasar, repasar. Y además no es solamente el hecho de, no es solamente el hecho de repasar tu texto, también tienes que repasar las notas con las que suena, ¿no? Y estar juntos con la orquesta, etcétera, etcétera. Entonces, yo normalmente lo que hago es que voy a correr, después estudio un ratito para bajarme un poquito de digamos, los latidos por segundo y luego ya voy al teatro, vocalizo, trato de hacer un poco de yoga a veces para la respiración, porque el motor del canto es la respiración. Si no hay una buena respiración, no puedes cantar bien. Y ya, después te maquillan. Por ejemplo, ahorita, ayer terminamos la función a las 12:30 de la noche de Don Giovanni, aquí en Guanajuato. Y miren, traigo todavía el pelo planchado porque yo tengo el cabello rizado. Y bueno, ayer nos fuimos de fiesta a un karaoke, y terminamos como 5:30 de la mañana. Entonces, ahorita pues nada más fui a desayunar antes de la entrevista y miren, todavía traigo el cabello planchado, pero yo normalmente soy rizado de cabello y se me anda levantando todo el cabello. Pero bueno, eso es más o menos mi rutina. Te maquillan, te dan tu vestuario y ya después entras al escenario. Muy bien. Pues mi siguiente pregunta es, ¿dirías que se puede vivir de la música? Y de no ser así, crees que se pueda llegar en algún momento a pues, vivir de la música? Claro. Miren, es una pregunta muy, muy, muy compleja, porque, bueno, ustedes son economistas, yo no les puedo echar mentiras. Vivimos en una sociedad donde el índice de movilidad social, creo que se dice así, ¿no? Sí. Es increíblemente menor
al que le tocaron nuestros padres. Nuestros padres tenían algo así como el 230% de probabilidades de vivir mejor que sus propios padres. Nosotros tenemos como el 16% de probabilidades. No solamente en la música, en todos los trabajos, absolutamente. Uno tenía que trabajar solamente 400, ¿qué 400? Tenía que hacer como por ahí de 3 años y medio de trabajo para poderse pagar una casa. Ahora nosotros necesitamos para la misma casa algo así como 14 años, ¿no? Solamente para ver cómo han cambiado la situación económica del mundo. Pero además de eso, vivimos en un país donde no es, yo no creo que el arte no sea importante, pero creo que hay otras prioridades, ¿no? Países donde el Producto Interno Bruto y además el aporte tributario de las sociedades hacen que se queden no con un déficit, sino al contrario, siempre tienen dinero extra que les sobra. En Alemania, mi novia vive en Alemania, trabaja ahí desde hace 3 años, pero ella es italiana, ¿no? Y en Alemania, por ejemplo, de repente les llegan bonos así de cualquier cosa, ¿no? Porque tienen tanto dinero, pues que no saben qué hacer con él. Obviamente, México no es el caso, a pesar de que tengamos recursos. Esto es un discurso que se lleva diciendo desde que yo creo que nací, ¿no? México, y desde hace mucho tiempo, México tiene absolutamente todo para ser un gran país y una gran nación, pero hay demasiados tipos de necesidades y yo creo que aquí en México este tipo de arte es muy complicado llevarlo a cabo para vivir de una manera plena, vamos a llamarlo, ¿no? Hay realmente muy pocos lugares en orquestas, se gana bien, ¿eh? En el coro, por ejemplo, de Bellas Artes, deben ganar como unos 30,000 pesos al mes. En la Orquesta de Bellas Artes lo mismo. Pero claro, tenemos que ver siempre, ¿no? La demanda que hay. Para un lugar del coro de Bellas Artes o de la Orquesta de Bellas Artes, pues hacen audición 500 músicos y quedan 2 o 3. Entonces, cuando tienes tanta demanda para una sola plaza, obviamente que es mucho más difícil que no, por ejemplo, ser, yo lo digo desde el punto de vista de ex doctor o ex enfermero o ex de la salud, que hay muchas más plazas, porque en una ciudad, por ejemplo, que no tiene calles, no tiene en un pueblito de México que no tiene calles y todo, siempre se va a necesitar un doctor, pero no un cantante de ópera. Hay que ser realistas, lo digo desde el fondo de mi corazón, ¿no? Sin embargo, es completamente posible vivir del arte, pero yo creo que es igual que en sus carreras, ¿no? Las personas que, por ejemplo, estudian más idiomas, las personas que se abren a otras posibilidades, que intentan salir de México, obviamente el panorama se abre, se expande y uno comienza a pensar en otras cosas. Y además de eso, pues también en el arte, creo, y también en la economía, también en la medicina y también en todos lados se necesita un poquito de suerte, creo yo. Estar bien, o sea, estar preparados para que cuando llegue la oportunidad la puedas tomar, porque si llegan las oportunidades y no las puedes tomar, no sirve de nada. Y sí, me duele decirlo, pero en México es muy complejo, no es imposible, pero vamos a decir que solamente 1 de cada 10 estudiantes de música realmente puede vivir una vida plena. Pero pasa lo mismo, o sea, pasa exactamente lo mismo con por ejemplo, mis amigos comunicólogos o mis amigos, incluso mis amigos enfermeros o mis amigos doctores, ¿no? Que muchos de ellos, pues, al final, si no hacen una especialidad, pues, difícilmente van a poder ingresar al campo laboral. Y pues es también un poquito
de este rollo del capitalismo neoliberal tan fuerte que existe, ¿no? Que entre más te prepares, y a veces, aunque te prepares, no salen las oportunidades. En otros países es completamente factible. Países como Austria, países como Suiza, países como Alemania, países como Holanda, países como Noruega, como Dinamarca, Bélgica. No menciono España y tampoco Italia, porque a pesar de que son países que también tienen como una cierta estabilidad económica, son países muy parecidos a México en cuanto a la función, digamos, que cumple el arte en las sociedades, ¿no? No es una cosa prioritaria. Y en otros países, pues sí. Ok, perfecto, ¿no? Inclusive me parece muy interesante el hecho de que pues, realmente podríamos decir que el problema del arte en México es un problema estructural dentro de la sociedad que hace que de una forma no podamos pensar, hoy sí que el ser humano es un ser de necesidades, al igual que cualquier otro animal, y necesitamos, por ejemplo, primero comer antes de pensar en oír música. Entonces, Claro. sí me parece muy interesante contextualizar que es muy difícil el poder vivir del arte en México, pero no por que te guste el arte, sino porque hay muchos otros problemas estructurales dentro de la sociedad que te van a impedir esta movilidad social o estas oportunidades que te permitan vivir del arte, porque es una realidad que, como usted bien dice, hoy, por ejemplo, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos a lo mejor cualquiera de nosotros en esta conversación de vivir del arte y cuántas oportunidades tiene una persona que vive en una granja o en un pueblo en México? O sea, hoy sí que estaríamos hablando de un tema de oportunidades y un tema de movilidad social específicamente. Y para continuar con esta pregunta respecto a cómo podemos valorar el arte de un artista, nos gustaría saber ¿cuánto impacto cree tener en el público al momento que observa su orquesta o su obra o su, hoy sí que su arte? O sea, ¿qué impacto cree que usted o el arte que usted hace tiene en las personas que lo van a ver? Es una pregunta muy bonita. Y hablaste de una cosa, dijiste una cosa muy importante, que somos, al final del día, somos animales, ¿no? Pero lo que nos diferencia de los animales es que podemos anteponer eh, el sentimiento al hambre, por ejemplo. Si tú como padre tienes muchísima hambre, pero tu hijo no ha comido, le das tu comida. De hecho, aunque te estés, no quiero decir muchas groserías, perdón, soy jarocho, pero aunque te estés cagando de hambre, si estás en una cena con personas importantes, puedes suprimir tu apetito en pos de cumplir con ciertas reglas sociales. Y al final del día, lo que nos ha hecho humanos y lo que ha construido la historia de la humanidad es la cultura. Cuando tú vas a un país como Francia o como Italia o como Alemania, lo que vas a buscar la mayoría de veces son obras de arte. Es decir, que la cultura y la historia de la humanidad está casi siempre plasmada en el arte. Y esto que hago yo y que hacemos muchos otros compañeros, como lo es la ópera, pues lleva de vigencia aproximadamente unos 350 años. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son las canciones que estaban de moda hace 10 años, pues ya no se acuerdan de seguro. O hace 15 o hace 20, porque la música que se hace hoy en día es una música poquito más, no quiero decir desechable, pero es música que no tiene trascendentalidad histórica. Toda la música es arte y toda la música es cultura, absolutamente, pero no tiene una trascendentalidad histórica. Esta música lleva 350 años de vigencia y se sigue haciendo y se sigue tocando con las mejores orquestas y con las mejores compañías de los mejores teatros del mundo. ¿Por qué? Aquí creo que es donde entra la parte filosófica del asunto. El arte lo que hace realmente es sublevar la conciencia del ser humano.
la actividad favorita de muchísimos grandes pensadores, muchísimos físicos, muchísimos historiadores, la mayoría de veces ha estado relacionada con la música clásica. A Einstein le encantaba la ópera, ¿no? Muchos otros pensadores, por ejemplo, aquí el mayor desarrollo cultural del país, cuando fue el periodo de Porfirio Díaz, que fue cuando se construyeron la mayoría de los teatros que hay en México, lo que más se escuchaba y con lo que se inauguró el Palacio de Bellas Artes fue con una ópera. Entonces, creo que la ópera y la música clásica en general tiene la función o el impacto de hacer a la gente cuestionarse cosas. ¿Por qué siento esto, no? ¿Por qué pienso en una situación o en un contexto? Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo Don Giovanni y es una ópera que habla sobre la libertad. Y hay un apartado dentro de este libro de la fenomenología del espíritu que se llama La dialéctica del amo y el esclavo. Y dice que el amo es aquel que ama más la libertad que su propia vida. Es decir, que está dispuesto a pagar con su vida por la libertad. Y el esclavo es el que valora más su vida antes que la libertad. Entonces, cuando tú vas y le presentas eso a la gente, pues la gente empieza a cuestionarse, ¿seré realmente un esclavo de mi forma de pensar? O más bien seré un esclavo de la sociedad. ¿Por qué no puedo ejercer mi libertad como persona dentro de la sociedad? Entonces creo que el impacto que le podemos dar a la gente es un pensamiento crítico, que al final del día es lo que hace que la sociedad mejore. La cosa fabulosa de la dialéctica es que hay una tesis, una antítesis, y se puede llegar a la síntesis. Y eso hace que la realidad sea dinámica, que la realidad se enriquezca. Y creo completamente que el arte tiene esa función de poner a la gente a cuestionarse y a empezar a creer en un pensamiento mucho más crítico y mucho más profundo. No, increíble respuesta y realmente estoy muy de acuerdo contigo en que hay una necesidad de hacer muchas disrupciones muchas veces a lo largo de la sociedad para poder llegar a unas mejores condiciones de vida, que es así como se forma la historia. Claro. Y realmente es muy interesante. Isaac, no sé si quieres continuar con las siguientes dos preguntas. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Para finalizar, yo tendría dos preguntas. La primera sería, además de usted, ¿qué otros actores artísticos participan en la obra que usted realiza o en las obras que usted ha realizado? Bueno, ahora mismo, aquí en León, hay un cast que es prácticamente nacional. Somos 5 mexicanos, una chica alemana que se llama Sara Traubel, y los directores de escena y coreógrafo y directoras de vestuario que son españoles, que son Paco Azorín, Carlos Martos y Pedro Chamizo. Son realmente parte del equipo. Además, el maestro, el director de orquesta, me parece que es mitad alemán, Robert Beltrán, y otro apellido alemán, pero no me acuerdo ahora mismo. Y en otras producciones he tenido la fortuna de participar con otros nombres bastante famosos, por así decirlo. Aquí en México, por ejemplo, me tocó hacer un concierto con Susana Zabaleta, me ha tocado cantar con el maestro Plácido Domingo, me ha tocado también cantar en las celebraciones de la Guelaguetza, que he estado por ahí, la Downs, etcétera, etcétera. Pero sí, es un cast, vamos a llamarlo, mayoritariamente nacional y con algunos extranjeros.
Perfecto. Bueno, y por último, ¿usted considera que todos los artistas involucrados son igual de importantes? Y si la respuesta es sí, ¿todos deberían de tener el mismo ingreso o eso depende de algún factor en particular? Es compleja la pregunta. Yo creo que sí, porque si no existiera uno de los colegas dentro de la obra, pues no funcionaría, ¿verdad? Sin embargo, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo lo podría decir? En un equipo de fútbol, por ejemplo, los 11 juegan, pero hay uno o dos jugadores que son decisivos, ¿no? Para el equipo. O en un equipo de desarrollo, no lo sé, de videojuegos, pues todos participan, pero el director creativo o el director visual tienen un cierto peso mayoritario, ¿no? Entonces pasa lo mismo en la ópera. Hay personajes que tienen mucho más peso y mucho más dificultad técnica, musical y vocal que otros, y el pago al final del día o la compensación está relacionada con la dificultad del personaje que te toca interpretar. Pues perfecto, la verdad es que estamos encantadísimos con la entrevista que nos diste, realmente nos diste muchísima información valiosa, un gran punto de vista, realmente creo que muchos de nosotros no teníamos esa visión del arte que tú nos estás proporcionando, más filosófica, una visión más, inclusive diría que más objetiva sobre algo tan subjetivo como el arte, que realmente creo que nos permitió entender y relacionarnos con el tema. Y de verdad te aseguro que esta información va a ser de muchísima utilidad para nuestro estudio y si gustas al final te lo podemos mandar. Realmente te lo agradecemos muchísimo. No, hombre, ¿de qué? Solo ya para cerrar, hay... No, es que no me acuerdo exactamente. A lo mejor después te los mando por WhatsApp. Hay un estudio que se hizo en una comunidad de Estados Unidos sobre la importancia del arte para combatir la violencia y los problemas sociales. Porque, bueno, Estados Unidos es un país casi igual de violento que México. Y con la pobreza casi tan evidente como en México. Entonces, ¿qué pasa en los barrios muy pobres de negros, por ejemplo? Hicieron un cálculo sobre el cuánto costaba un rifle de policía, el salario de los policías, las camionetas de los policías, contratar a más personal de policía y además mantener a una persona en la prisión y después reintegrarla a la sociedad. ¿Y cuánto costaba, por ejemplo, darles clases de ballet o darles clases de música o abrir un coro? Y pues resulta que costaba como unas 5 o 6 veces más tener más policías y tener más personas. Por ejemplo, en Venezuela existe el programa de El Sistema, que cuando Venezuela no estaba tan mal económicamente, redujo muchísimo la violencia, porque cuando tú haces música, cuando no tienes el tiempo suficiente para irte con tus amigos a drogarte o a hacer cosas locas, porque realmente lo que buscan los niños de estas comunidades pobres es salir de su realidad, de una realidad donde no hay figura paterna normalmente, donde la madre tiene que trabajar jornadas laborales extra, donde no tienen ningún tipo de identidad, donde no se sienten parte de nada. Y es ahí cuando el narcotráfico, cuando la violencia los toma, ¿no? Entonces, la música, por ejemplo, una orquesta infantil, te hace pertenecer a un grupo y además en una orquesta todos tienen que estar de acuerdo para que suene. Si en una orquesta alguien dice, oye, yo no estoy de acuerdo, entonces para mí es la mejor forma de enseñarle a las personas a ponerse de acuerdo, ¿no? A tener ideas similares, a poder
todos hacer comunidad, ¿no? Que es lo que hace falta. Entonces, creo que a veces se le da también al arte este rollo este enfoque de que es muy elitista, cuando en realidad podría funcionar para educar mejor a las personas. Y no solamente a las personas, a los niños, ¿eh? La música, vean, busquen Alzheimer with music or something like that. Búsquenlo. Y la gente, por ejemplo, con Alzheimer, con problemas de funciones mentales superiores, cuando están en un coro, cuando han hecho música, recuerdan, y es el único modo que tienen para estar en paz. Entonces, la música, que es al final del día el arte que yo hago, tiene muchísimos tipos de funciones. Entonces creo que valdría la pena realmente ver qué tanto podría ayudar a una sociedad como la sociedad mexicana, que está tan lastimada, para reformarla a las nuevas generaciones. Y bueno, ya, con eso le cierro. No, muchísimas gracias. Nos encanta escucharte y el punto de vista nos parece muy, muy importante, porque realmente nosotros lo que estamos investigando aquí es eso, o sea, es qué está pasando con los artistas, por qué en México no hay artistas, cómo el arte, cómo nos puede ayudar a nosotros como sociedad, o sea, cómo podemos nosotros, y ese es desde un punto de vista muy económico, justificar el hecho de que el arte sea importante en México, más importante o de qué importancia tiene respecto a la tecnología o respecto a los policías, como bien estamos hablando. O sea, lo que queremos nosotros es tener fundamentos fuera de lo subjetivo que es el arte, que creo que cualquier cosa que sea arte y que un artista denomine que es arte, ¿cómo podemos interactuar con él dentro de la sociedad para beneficio de todos? Porque creo que si en algo podemos estar de acuerdo los artistas y los economistas es que el arte, más allá del valor que nosotros le podemos dar, tiene un beneficio muy grande en cuanto a aspectos sociales y culturales que no se pueden medir. Entonces, realmente nos parece muy interesante. Sí te agradeceríamos muchísimo esa investigación y de verdad, Leo, eternamente agradecido porque nos hayas tomado la entrevista. No, hombre, qué bueno. Muchas gracias, Leo. Te interesan por cosas que realmente parecen opuestas, ¿no? Como lo es. Al final del día, la cosa que nos une a los dos, a todas las ciencias, yo creo que en general, pues es la filosofía, ¿no? Y siempre hay que ver hacia dónde va. Por ejemplo, ahora este economista que acaba de ganar el Nobel, que probó finalmente que incrementar el salario mínimo no reduce ni los empleos ni el crecimiento financiero de las grandes empresas, me pareció completamente una ruptura para el sistema capitalista neoliberal, que era uno de los principales, vamos a llamarlo, una de las principales columnas de desarrollo económico para las grandes empresas. No, si subimos el salario mínimo, pues nos vamos a la quiebra y no vamos a poder generar más empleos, etcétera, etcétera. Pues no. Entonces creo que siempre hay que cuestionarse cómo podemos mejorar los sistemas y las sociedades en las que vivimos. Y requerimos de todos al final. Todos tenemos una función en la sociedad y es bonito cumplirla con responsabilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Leo, y espero que tengas un muy buen día y que te vaya muy bien en tu obra. Muchas gracias, me voy a ir a dormir ahorita porque... Claro que sí. Ayer estuvo buena la fiesta, no manches. Pero bueno. Sí. Gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ustedes por interesarse. Están bien niños todos, ¿no? ¿Cuántos tienen? Como 20. 20. Bueno, sí. Les llevo nada más como 4 o 5 años. Pero yo ya me siento viejo. Bueno, que tengan bonito día, buen fin de semana y un gusto haber platicado con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta Leo. A ver si ahí les voy mandando algunos de los artículos que les menciono, ¿eh? No, claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Claro que sí. Buen fin de semana. Igualmente. Bye, Leo, gracias.